Ok, bienvenidos todos y todas, espero que estén todos súper bien. Muchas gracias por estar acá virtual, en este espacio virtual de discusión científica que tenemos ya como una tradición del ICBM, la cual retomamos el mes pasado y vamos a pretender seguir de esta forma. Incluso es bastante probable que aunque volvamos a la presencialidad de modo de dar una señal de tener un mayor distanciamiento social, es bastante que prosigamos con los seminarios en formato webinar por un tiempo un poco más prolongado. Así que les doy las gracias por la participación. Hoy tenemos con nosotros al doctor Miguel Concha del programa de Anatomía y Biología del Desarrollo del Instituto de Ciencias Biomédicas, quien la verdad es que tenía programado su seminario mucho antes, igual que también el doctor Vargas que nos dio el seminario anteriormente, pero así que les damos las gracias a ambos por acomodarse a los acontecimientos que han ocurrido tanto por el estallido social y luego ahora por esta pandemia. Así que sin más, digamos, preámbulos, solamente les voy a recordar las instrucciones en las cuales para ordenar un poco y no tener problemas de conexión, les pedimos a todos que apaguen su micrófono y quizás sus cámaras para tener una conexión más estable. Esta reunión está siendo grabada y va a estar disponible en YouTube y también en un nuevo canal digamos, en la página web. Me estaban preguntando en el chat qué pasó con el YouTube. La verdad es que hay un problema técnico con el Zoom y la integración de YouTube instantánea, que intenté varias veces y no está resultando. Así que no tenemos el problema de limitación de personas ahora, porque no creo que superemos la capacidad del Zoom de participantes, así que la idea es que todos se metan en el Zoom, pero de todas maneras va a quedar grabado en el espacio de YouTube y también en la página web, que les voy a indicar luego por correo dónde va a ser el repositorio de todos los seminarios. Y también invito a otros programas si quieren poner su seminario ahí. Fisiología ya lo está haciendo, lo vamos a implementar prontamente. Las preguntas para el doctor Concha, por favor, déjenlas en el chat y luego se las transmitimos al final del seminario. Así que sin más preámbulo, muchas gracias, doctor Concha, por aceptar la invitación y la audiencia es suya. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Y agradable esta reunión familiar que vamos a tener, así que puede ser interesante poder discutir muchas cosas. Voy a parar mi video para concentrar entonces toda la atención en la presentación. Y lo que quiero hablar hoy día es sobre un aspecto de trabajo de nuestro laboratorio que se relaciona a cómo se genera la forma en el embrión, y por eso viene el título, ¿ya? Desarrollo embrionario, forma, movimientos y fuerzas. Y para entender esto, quiero Miguel, disculpa, sabes que no se está viendo se ve negro, no se ve la presentación. Sí, la pantalla no está compartida. Voy a reiniciar entonces, perdón, yo pensé. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Sí, un problema. Ahora sí. Vale. Ahora sí. Perfecto. Ya, qué bueno que me avisaste. Perfecto, gracias. Ya. Bien, entonces, como les mencionaba, entonces voy a conversar con ustedes un aspecto digamos, del trabajo de nuestro laboratorio. Y antes de ponerme de frentón en el tema, quiero mencionarles un poco cómo llegué a trabajar en lo que estamos trabajando ahora. Y eso se remonta desde alrededor de los años, perdón que estoy tratando de arreglar aquí una cosita, ya. Al comienzo de los 90, yo no sé si todos saben, pero yo soy médico y después de salir de medicina ingresé al doctorado. No tenía una experiencia previa en investigación, por lo tanto estaba bastante abierto a explorar distintas avenidas cuando empecé mi doctorado. De hecho, mi orientación en ese momento era más hacia las neurociencias,
fundamentalmente porque tenía una vinculación con el laboratorio de Podosis Maturana, y ahí es una unidad de investigación, y a través de ellos me conecté con un laboratorio de Inglaterra cuando postulé una beca del British Council para una estadía de 1 año. Y ese laboratorio era el laboratorio de Colin Blakemore, que era muy famoso en esa época por los estudios electrofisiológicos, fundamentalmente en mamíferos, en gatos, en primates. Pero curiosamente, cuando llegué a ese laboratorio, Colin Blakemore me asignó a trabajar con Richard Adams, ¿ya? Richard Adams era bastante atípico dentro de ese grupo porque recién había llegado. Alguien tiene el micrófono abierto. Porque recién había llegado al grupo y era experto en microscopía. Y si nos retomamos a esos años, recién la microscopía confocal estaba empezando a ser utilizada. Y tenían en el laboratorio un microscopio confocal que era claramente algo avanzado para la época. Richard Adams se interesaba más bien en neurogénesis y analizaba los movimientos interkinéticos en la corteza o en slides de corteza cerebral, pero estaba interesado en proliferación en general en desarrollo temprano. Entonces, él me sugirió en ese momento que hiciera un proyecto para ver divisiones celulares en embriones vivos de rata, lo cual estaba claramente avanzado en el tiempo, porque recién los cultivos para trabajar en ese estadio tan temprano se desarrollaron como 10 años después. Bueno, después de pasar mucho tiempo tratando de realizar eso, no fue muy exitoso en los primeros meses. Yo tenía 1 año y a mitad del periodo le dije, mira, Richard, hagamos otra cosa porque esto no me va a resultar, me queda muy poco tiempo. Y en ese momento recién se estaban haciendo screening de mutantes, o sea, alteraciones genéticas a gran escala, que habían pasado de la drosófila a un nuevo modelo, que era Pesebra, el zebrafish. Y alrededor del departamento, o sea, al lado del departamento donde yo estaba, que era fisiología, estaba el departamento de zoología. De ahí estaba un centro donde había varios laboratorios de Pesebra, entre uno de ellos era Julian Lewis, que estudiaba neurogénesis, y un día fuimos a hablar con él para conseguir embriones de estos peces. Lo llevamos al laboratorio, los pusimos bajo microscopio, que era claramente el expertise que tenía el laboratorio, y obtuve imágenes como las que le voy a mostrar, esta que se observa acá, que se remonta de esa época, y que realmente produjeron un cambio impresionante en mí, porque por primera vez podía observar entonces un organismo, un embrión desarrollándose en toda su extensión, en toda su complejidad, y además hay que pensar que esa es una época que era previa a la GFP, que no se podían todavía marcar las células. En ese embrión, porque era transparente, uno podía ver entonces células moviéndose, tener esos flujos de movimiento que se ven con esas flechas verdes, poder ver células individuales que se dividían, que emitían proyecciones. Y realmente eso fue algo que me marcó, y yo creo que eso es algo que a mucha gente que trabaja en biología del desarrollo le pasa. Cuando uno se expone por primera vez al desarrollo, a la biología del desarrollo, es un enamoramiento instantáneo. Y desde ese momento entonces decidí que ese iba a ser mi tópico. De hecho hice mi tesis con Richard Adams, después hice un postdoctorado con Steve Wilson en Londres, donde además de continuar algunos de estos aspectos, empecé a investigar otros aspectos relacionados al sistema nervioso y genética para finalmente volver a Chile y establecer un laboratorio. Y en ese laboratorio que se muestra acá, fundamentalmente entonces utilizamos modelos de peces, embriones de peces, por los que les mencioné, por la transparencia y la habilidad de poder entonces observar y manipular el desarrollo, y las aproximaciones son más bien considerando el organismo como un todo, una aproximación sistémica, in vivo, porque nos interesa ver los procesos que ocurren en el embrión no fuera de su contexto, y lo central en términos de aproximaciones metodológicas en la microscopía, y todo lo que lleva después, análisis de imágenes y procesamiento de la información.
Y más recientemente hemos explorado aspectos más bien de modelamiento físico para poder complementar. Y por eso también nuestros socios en este trabajo que hacemos son, por un lado, el laboratorio de imágenes, análisis de imágenes científicas, y han liderado... Miguel, disculpa, pero no se ¿Sí? ven las diapositivas, solo el título. Partimos solo con la primera diapositiva. No se ve ninguna diapo. Solo la diapositiva del título se ve, Miguel. Solo la portada de tu presentación. No ha avanzado ninguna más. Ya, vamos a ver qué raro. Ya, voy a descompartir y compartir de nuevo. En todo caso me escucharon, eso sí, ¿verdad? Sí, exactamente, Ah, ya. se escuchaba. Qué raro. Hay unos problemas técnicos. A ver. ¿Se ve ahora? Se ve. ¿Y ahí también se ve? Ahora está pasando las diapos, sí. Ya, perfecto. Sí, habíamos escuchado todo el speech, pero no las diapos. Perfecto, entonces voy a mostrarles las imágenes que sí son importantes. Entonces, esta fue, como les mencioné, la primera imagen que obtuve en esa época, fue el año 1994, 95. Y como les mencionaba, entonces era el poder visualizar, entonces directamente el desarrollo en este video, realmente me abrió, digamos, una perspectiva que antes no conocía. Ahora si uno se remonta también en la época en Chile, cuando yo terminé esta estadía, digamos, previo a viajar a Inglaterra, la disciplina había sufrido una gran pérdida, que Luis Izquierdo, que era el gran biólogo del desarrollo de esa época, había muerto recientemente. Y entonces yo nunca me expuse a esta disciplina en Chile. Y como le mencioné entonces, de vuelta en Chile, establecí un laboratorio que en este momento tiene tres grandes líneas de investigación, y una de ellas es la que voy a explorar de aquí en adelante, para darles un ejemplo de cómo nos aproximamos a ella. Aquí tiene relación con, que es una continuación de alguna forma de la idea de esta aproximación inicial de mi doctorado con el pesebre. La pregunta que surge a partir de estas imágenes que le mostré es, bueno, ¿cómo se origina la forma en el embrión? Y aquí hay ejemplos de películas donde se ve movimientos grandes, transformaciones masivas que ocurren durante el desarrollo temprano de Drosófila, de Pesebra, de la rana, que involucran muchos cambios que son a nivel celular, que se coordinan de una forma muy importante. Uno de los cambios más importantes que genera transformaciones masivas son los movimientos celulares, movimientos que pueden ser de células únicas, de grupos colectivos, de tejidos completos.
Y en lo que veremos más adelante vamos a abordar un aspecto de mecanismos que originan esta forma. Pero antes de ir a eso, quiero recapitular algunos aspectos de la historia de la biología del desarrollo que ponen un poquito en contexto en cuáles son las ideas principales que hoy día dan vuelta de cómo se genera la forma en el embrión. Y para eso tenemos que retomarnos a etapas pretéritas. Esto no es nada nuevo, digamos, en su concepción, de hecho viene, digamos, de la época precristiana, griega, de Hipócrates y Aristóteles, pero que recién al finales del siglo XIX se retomó gracias a que se empezaron a hacer experimentos en embriones. Y ahí surgió la idea del desarrollo regulativo, ¿ya? Que fue fundamentalmente puesta por Hans Driesch, que era un filósofo prusiano y biólogo, que esencialmente mostró o postuló de que el desarrollo de un organismo es un desarrollo de partes que tienen potenciales equivalentes, y eso lo hizo utilizando embriones de erizo y desagregando las primeras etapas en distintas células, y demostró que cada célula podría generar un embrión completo. Posteriormente, a principios del siglo XX, dos investigadores, uno de Estados Unidos, Ross Harrison, y un alemán, Hans Spemann, tomaron esa idea mucho más adelante y esencialmente haciendo experimentos que son muy parecidos. Transplantaron partes de un embrión de una zona a otra, en el caso de Ross Harrison, del primodio de la extremidad de salamandras de una zona a otra, y logró entonces inducir la formación de otra extremidad, y Hans Spemann, con sus experimentos que son ya muy clásicos, trasplantó una parte del embrión temprano que se llama el organizador a otra zona y pudo generar un embrión completo nuevo. Y todo esto lo que hablaba de fondo es que las células eran capaces de emitir señales, que en este caso de Spemann, que ganó el premio Nobel, son señales que se secretan y que difunden, y que en células que las reciben producen cambios. Las señales fueron elusivas por mucho tiempo, pero después, con la llegada de la era molecular, más adelantado en el siglo XX, y con el clonamiento de genes, después con la secuenciación, se pudieron encontrar muchas de estas señales. Y la idea entonces de la importancia de estas señales bioquímicas en el desarrollo tuvo su apogeo con la hipótesis de información posicional de Lewis Wolpert, que esencialmente hablaba de que una señal que puede difundir puede exponer a células en distintas concentraciones, y las células, en base a estas concentraciones, van a tomar destinos celulares distintos. Por ejemplo, en estos experimentos que se observan acá a la derecha, se toman células del embrión de la rana de una zona que no está diferenciada y se exponen a una señal, en este caso activina, y a concentraciones crecientes las células se van a diferenciar inicialmente a bajas concentraciones en piel, y van a medidas concentraciones crecientes se diferencian en músculo, notocorda y corazón. Todo esto, de alguna forma, la confluencia de todo esto explica que la visión predominante que había en el campo de biología del desarrollo es una visión donde el determinismo genético es sumamente importante, ¿ya? Porque la biología del desarrollo, o el desarrollo, y mucha gente todavía apoya esa idea, habla de que el desarrollo esencialmente es el resultado de moléculas que están codificadas en los genes, y por lo tanto solamente la implementación de esa información. Pero esa idea ha cambiado en los últimos 10 años. Y ha cambiado porque se ha mostrado de que los genes no son lo único, que hay otros elementos importantes en el desarrollo. Y uno de estos elementos son las fuerzas mecánicas. Y la historia sobre la importancia de las fuerzas mecánicas es bastante larga también. Y viene alrededor del siglo XVIII, XIX, con propuestas que se plantearon sobre la posibilidad de que las fuerzas tuvieran algún papel en la generación de forma,
al observar tejidos y después con células en cultivos que presentaban algunos cambios morfológicos que sugerían que estaban bajo un cierto estrés mecánico. Todo eso era bastante teórico y de hecho hay un libro de Darcy Thompson que se llama On Growth and Form que muestra magistralmente cómo las fuerzas mecánicas pueden estar involucradas ya desde una perspectiva más bien de un organismo entero. Pero cuando empezaron a hacerse experimentos en células en cultivos y se observó cambios entonces en las células que mostraban un estrés mecánico, se empezó a plasmar esta idea de que las fuerzas mecánicas sí tienen un papel importante en el desarrollo embrionario. Y antes de meterme en estos experimentos que son clásicos importantes, quiero hablar de una propiedad física mecánica de los tejidos que es sumamente relevante, que es como el elemento más básico, que se conoce como la rigidez. Todo material, los tejidos, las células, tienen un cierto tipo de rigidez, y eso se define por la resistencia o, digamos, o la habilidad del material a resistirse a la deformación. Y eso se calcula por una constante que se llama el módulo elástico de Young, que esencialmente se calcula aplicando una fuerza sobre un tejido y se ve cuánto se deforma, y de acuerdo a eso entonces se tiene este valor. Mientras más alto es más rígido el tejido, mientras más bajo menos rígido el tejido. Y si uno observa en esta lista, tejidos como el tendón tienen una rigidez muy alta, como se observa acá a nivel de los megapascales, mientras que tejidos como el pulmón tiene niveles de los kilopascales y el cerebro, que es uno de los tejidos más blandos, a nivel de pascales. Es bueno mencionar acá, por ejemplo, y sobre todo aquellos que funcionan, o sea, que han hecho cultivos celulares en 2 dimensiones, que el plástico o el vidrio tiene una rigidez al nivel de los gigapascal, que está completamente fuera del rango fisiológico. Y eso explica también de que, por ejemplo, se han encontrado en estas situaciones que las células forman las llamadas fibras de estrés, que son elementos de actina que están enriquecidos, y eso esencialmente es porque las células en esas condiciones están sujetas a un estrés mecánico que normalmente no están sujetas en condiciones in vivo. Pero bueno, entonces cada tejido y cada célula tiene una rigidez dependiendo de dónde está. Y lo que se observó es que cuando se cambiaban la rigidez de la matriz extracelular sobre la cual las células se ponían en cultivo, estas tenían comportamientos distintos. Por ejemplo, en un sustrato que es rígido, y aquí cuando se colocaban explantes, por ejemplo, fibroblastos, estos explantes migraban rápidamente fuera de la zona donde se instaló, mientras que si la placa de cultivo tenía una matriz que era flexible, estas células se organizaban formando estructuras tipo tejidos. ¿Ya? Y eso hablaba que las células entonces podían en estos casos también generar patrones de autoorganización para generar estas estructuras. Después también se demostró que si una célula se coloca en una matriz extracelular con una gradiente de rigidez, esta célula se mueve desde la zona que es más blanda hacia la zona más rígida por un fenómeno que se llama durotaxis. Y una culminación a toda esta idea también, y ya en el rango de la instrucción de destino celular, son los experimentos que hizo Dennis Discher, utilizando células troncales mesenquimáticas, en la cual él ponía estas células troncales en matrices con una constante elástica distinta, o sea, con una rigidez distinta, y si es que esta constante elástica coincidía con la constante elástica de, por ejemplo, el cerebro, estas células troncales se diferenciaban en neuronas, mientras que si se ponían en constantes elásticas que eran semejantes al músculo, se diferenciaban en miocitos, y si eran mucho más rígidas, por ejemplo, del hueso, las células se diferenciaban en osteoblastos. Por lo tanto, esto mostraba fundamentalmente que las células responden a su entorno mecánico de manera distinta. Y si responden así es porque de alguna forma son capaces de sensar este ambiente mecánico. ¿Ya? Y para eso hoy se sabe que tienen estructuras que actúan como mecanosensores. Existen algunas que son bien especializadas para tipos celulares, ciertos tipos de canales o los cilios, pero la mayoría de ellas, o esta mecanosensación o transducción, ocurren en estructuras que están normalmente sujetas a un estrés mecánico, y esas corresponden
a regiones donde las células se unen al sustrato, ¿ya? Estas uniones de célula con la matriz extracelular, o donde se unen a otras células, con adhesiones células-células. Y esto ocurre porque estas adhesiones se acoplan con el citoesqueleto dentro de la célula, el citoesqueleto de actina y de miosina, que funcionan como verdaderos músculos dentro de la célula. Y entonces, dependiendo de cómo la célula se adhiere al sustrato, si es más rígido, va a tener entonces una mayor acumulación, reclutamiento de moléculas de adhesión y de moléculas relacionadas al citoesqueleto, y eso va a generar una tensión dentro de la célula, y esa tensión va a modular la actividad de la célula, pero también esta tensión puede también modular la actividad del núcleo, produciendo entonces deformaciones, cambios de la cromatina que permiten la expresión de ciertos tipos de genes. ¿Ya? Y esto entonces vincula al hecho de que el ambiente mecánico es un aspecto importante para guiar entonces el comportamiento celular y también la diferenciación. Bueno, volvamos entonces, después de esta breve introducción, a la pregunta que queremos abordar. Y eso se refiere entonces al origen de la forma, pero ya no como en las condiciones anteriores en células que están aisladas en cultivo, sino células que están en su contexto natural. Y en fenómenos que son centrales, como es el fenómeno de migración celular, que se observan entonces los ejemplos de más abajo. Y un ejemplo que les quiero mostrar hoy día de un trabajo en el laboratorio, corresponde a un trabajo realizado fundamentalmente por Germán Reich, que fue alumno de doctorado y después postdoctorado y ahora es profesor en la Universidad Bernardo Higgins, y que se relaciona con etapas tempranas del desarrollo de embriones de peces. En las etapas más tempranas, los embriones de peces están formados esencialmente por 3 tipos celulares, que se observan acá. Existe un gran vitelo, en la cual los núcleos se acumulan en una región que se llama la capa sincicial del vitelo. Esto es un tejido extraembrionario, o sea, no va a formar estructura del embrión. Existe otra estructura extraembrionaria que es un epitelio que recubre la región embrionaria, ¿ya? Es un epitelio plano que se llama la capa envolvente, y entre los dos están las células embrionarias. Las células embrionarias que aquí se conocen como la capa profunda. Y en esta etapa temprana, que corresponde a la blástula, ocurre un fenómeno de movimiento celular, en la cual toda esta capa de células, tanto las extraembrionarias como las embrionarias, empiezan a cubrir la superficie de todo el vitelo. En esta película, que corresponde a un paper del grupo de Carl Philipp Heisenberg, se observa entonces cómo desde la región del Ecuador todo esto empieza a cubrir todo el huevo. Y esta película lo que muestra esencialmente que el tejido extraembrionario, o sea, la capa sincicial y el epitelio envolvente que está unido firmemente a esta capa sincicial, se mueve hacia el polo vegetal por un mecanismo que está mediado por la contracción de un anillo de actomiosina, que acá en este caso corresponde a un embrión transgénico que expresa la proteína contráctil miosina acoplada con GFP, fusionada con GFP, y uno puede ver entonces el enriquecimiento en ese anillo de esta proteína. Entonces en el momento de que iniciamos este trabajo, se conocía perfectamente entonces que el movimiento que permitía la pibolía de estos tejidos extraembrionarios era este anillo contráctil. Sin embargo, no se conocía cómo ocurría el movimiento de pibolía para cubrir todo el embrión de las células embrionarias. La idea que había en ese entonces es que esto era mediado por fuerzas autónomas de estas células. Y estas fuerzas autónomas, como inicialmente este tejido tenía muchas capas de células, a medida que estas células empezaban a intercalarse en el eje radial entre ellas, llevaban a que el tejido se expandiera y por lo tanto que se empezara a cubrir la superficie del embrión. ¿Ya? Y esto se observa acá, cuando uno ve esta película, uno va a poder ver que en el tiempo empiezan a aparecer células que estaban en capas más profundas hacia la superficie, porque esta película está enfocada en la superficie de este grupo celular. Entonces, la idea central que se planteaba es que este mecanismo es un mecanismo mediado por actividades autónomas de estas células.
Sin embargo, algunas ideas digamos, de mecanismos no autónomos, o sea, interacciones con estos otros tejidos que los rodeaban, estaban dando vuelta. Nosotros quisimos abordar esa pregunta, pero nos encontramos que este animal, Pesebra, que es donde vemos la película, no era probablemente el más apropiado para abordar eso. Eso fundamentalmente porque este movimiento de pivolía ocurría en forma concomitante con todos los otros movimientos que ocurrían en el embrión, que llevaban a la formación del embrión propiamente tal, que es la gastrulación y la formación del eje embrionario. Y por ello entonces buscamos otros tipos de embriones que pudieran servir para esta pregunta. Y ahí apareció otro tipo de embrión que corresponde a los peces anuales. Arriba nosotros vemos entonces el embrión de Pesebra, donde en una etapa del desarrollo, después de la blástula, comienzan estos movimientos de pivolía, pero al mismo tiempo de gastrulación y de la formación del eje. Además, este embrión tiene, como ustedes vieron, cientos y miles de células. Sin embargo, por ciertas peculiaridades ecológicas, un grupo de peces evolucionó un tipo de desarrollo temprano que es distinto al típico de los peces teleósteos. Y esto corresponde a los peces anuales. Estos peces anuales, la diferencia que tienen con el desarrollo más canónico de teleósteo es que el periodo inicial, en la cual las células están no diferenciadas y no comienzan el proceso de la formación del eje embrionario, se extiende, y se extiende durante todo el proceso de la pivolía, es decir, la pivolía ocurre en forma independiente del proceso de la formación del embrión propiamente tal, que ocurre más tardíamente, pero un proceso que de hecho es bastante distinto de la formación del embrión de Pesebra. La otra característica que aquí vamos a poder ver en esta película, de abajo, es que aquí se observa entonces ese grupito de células que estaban en el polo animal y empiezan entonces a cubrir toda la superficie del embrión. Esta cosa redonda, grande, acá es una gota de aceite, por lo tanto no la consideren. Estas son las células embrionarias y cada uno de estos puntitos es una célula. Ustedes pueden darse cuenta que además, en este caso, el embrión tiene muy pocas células, ¿ya? Lo cual también hace muy fácil poder visualizar o descubrir mecanismos importantes que tengan que ver con este fenómeno de pivolía o de dispersión. Al mismo tiempo, el hecho de que estas células estén muy bajas en número, y uno puede ver ya desde esta película que estas células están distribuidas a una distancia entre ellas bastante grande, el fenómeno que se planteaba inicialmente de la intercalación radial como mecanismo aquí no opera, ¿ya? Porque no existen distintas capas de células. Por lo tanto, aquí hay un mecanismo distinto. Y es interesante entender si ese mecanismo es un mecanismo tal vez más básico del proceso de la pivolía. Y para eso entonces nosotros empezamos a investigar esto. Y para investigar este fenómeno, utilizamos fundamentalmente la observación a través de estudios de imágenes, microscopía confocal, análisis de estas imágenes, manipulaciones genéticas y después modelamiento físico. Y en la parte experimental, aquí nosotros vemos entonces que un embrión se coloca bajo el microscopio y aquí se observa entonces, esta película que se verá acá corresponde a una visión desde arriba, ¿ya? Desde el polo animal, que corresponde a una proyección plana de todos los Z que se adquieren en este embrión. Ustedes pueden ver estas células grandes poligonales, ¿ya? Corresponden al epitelio que cubre el embrión, ese tejido extraembrionario, mientras que las células embrionarias son aquellas células pequeñas que están acá, que se están desplazando durante este proceso de la epibolía. Este embrión es un embrión que fue inyectado con una proteína acoplada GFP que marca la actina, ¿ya? La actina fibrilar. Entonces pueden ver los bordes de las células grandes y los bordes de las células pequeñas. A través de análisis de imágenes, se pudo segmentar cada una de estas células y poder hacer entonces una estimación de qué es lo que pasaba en su comportamiento celular. Se observó que las células epiteliales que cubren el embrión entonces van aumentando de área a medida que
el embrión avanza en las etapas de la apibolía, y que las células pequeñas embrionarias se van dispersando, van aumentando su distancia con los vecinos. Pero una cosa llamativa también acá, que ustedes probablemente ya se dieron cuenta al observar la película, es que la mayoría de las células tienen una probabilidad mucho más alta de estar cerca de los bordes de estas células grandes epiteliales, ¿ya? Y eso se observa acá, que se observa probabilidad según la distancia. Entonces, aquí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿cuáles son los mecanismos que hacen de que estas células entonces se dispersen, las células embrionarias, y que además se distribuyen preferencialmente en los bordes de estas células epiteliales? Al observar las células individuales, y en este caso es una visión lateral donde se observa una célula embrionaria y aquí células del epitelio, uno observa que las células cuando entran en contacto con el epitelio se aplanan, lo que sugiere que están estableciendo un contacto, ¿ya? Contacto adhesivo. Por lo tanto, investigamos una proteína que en pesebras se sabía que cumplió una función durante la apibolía, que es una proteína de adhesión célula-célula dependiente de calcio, que es la caderina, ¿ya? En este caso la E-caderina. Y cuando uno afectaba la función de esta E-caderina, las células embrionarias se volvían redondas porque no podían establecer contactos adhesivos con el epitelio que estaba por encima de ellas. De hecho, aquí se cuantifica que la superficie de contacto disminuye dramáticamente cuando se afecta la función de caderina. Y muy importante es que cuando uno afecta esto, no solo afecta la adhesión de células individuales, sino que afecta la dispersión de estas células, ¿ya? Aquí se observa en esta línea que la apibolía del tejido extraembrionario ocurre normalmente, y aquí se observan todas estas células poligonales grandes del epitelio envolvente. Sin embargo, las células embrionarias se quedan en el polo animal formando clúster porque no son capaces de dispersarse y de cubrir el embrión. Esto sugiere entonces que tal vez el movimiento de dispersión de estas células embrionarias depende de adhesiones con el sustrato, con un sustrato que se está moviendo y que por lo tanto de alguna forma están siendo traccionadas por este sustrato a medida que se mueve. Pero también puede ser de que estas células puedan contribuir con su movimiento o puedan oponerse a este movimiento. Y para eso estimamos cuál era la contribución del movimiento de cada una de estas células. Y para eso se hizo un truco matemático que esencialmente, como el sustrato mismo se está moviendo, este truco matemático lo que hace es sustraer del movimiento total el movimiento del sustrato y por lo tanto obtener lo que es el movimiento autónomo de las células. Y lo que se observa es que este movimiento autónomo es un movimiento difusivo más tipo random walk. Entonces no tiene ninguna dirección. Y esto se observa cuando uno ve células individuales. Aquí se observa una célula, y este es un borde de una célula del epitelio, que esta célula se desplaza de un lado hacia otro de este borde, emitiendo estas protrusiones que son ricas en actina, que además anteceden la dirección del movimiento de la célula. Las células entonces preferentemente se mueven con este movimiento autónomo alrededor de los bordes. Pero lo que ocurre además con estas células cuando se encuentran en los bordes es que tienen comportamientos que sugieren de que son capaces de censar estos bordes. Y en este caso, estas son células que están expresando, entonces nuevamente, actina fibrilar. Y lo que nosotros observamos de que cuando las células entran en contacto con el borde, hay un cierto tipo de aumento de la actina, como un brush de actina, que sugieren entonces de que existen cambios en el citoesqueleto asociados a estos contactos. Esto se observa más claramente en esta siguiente película. Aquí vemos una célula que está acá, que la voy a repetir entonces en la película, pero que se va acercando al borde, y ustedes pueden ver, cruza el borde y después se devuelve el borde. Lo que pasa con esta célula es que cuando está lejos del borde, tienen un movimiento más bien al azar. Aquí tenemos enviando protrusiones en distintas direcciones, que se observan acá, y que después a una cierta distancia, entonces, comienza un movimiento direccional hacia el borde. Y esto se manifiesta porque la direccionalidad del movimiento acá aumenta, y también porque las protrusiones de membrana entonces se concentran en una dirección.
Lo que sugiere esto es que las células, entonces, son capaces de sensar el borde y que por lo tanto debe haber alguna señal en el borde que hace que estas células puedan responder y dirigirse al borde. Esta señal puede ser, en principio, una señal liberada por el borde, bioquímica, algún factor secretado, pero también puede ser una gradiente de concentración de una molécula que está unida a la membrana del sustrato, o sea, LBL, por ejemplo, caderina, pero en este caso las caderinas no presentan una gradiente preformada, por lo tanto sugiere de que ese no es el mecanismo. Pero también pueden ser propiedades del tejido, propiedades mecánicas del tejido, lo que es, de alguna forma le estén indicando a la célula que debe dirigirse al borde. Y esta idea surge a partir de analizar dos aspectos que se observan en el gráfico de abajo. ¿Ya? Uno es que la célula, a medida que se acerca al borde, aumenta su superficie de contacto con el borde, o sea, con el sustrato que sobre el cual migra. Y esto lo que sugiere es que aumenta su adhesión entonces con el sustrato. Pero ¿cómo puede ser, si es que no hay una gradiente preformada de molécula de adhesión, que aumente su adhesión? Y esto puede ser entonces porque las propiedades mecánicas del sustrato son distintas en las regiones lejos del borde que en las regiones cerca. Aquí hay que recordar un poquito lo que les mostré en la introducción, de que las células son capaces de sensar propiedades físicas del sustrato, como la rigidez, y eso lo hacen es porque con un sustrato que es más rígido, establecen más adhesiones, o sea, se reclutan más moléculas de adhesión en este proceso, y eso hace que el proceso de movimiento o migración sea más efectivo en estos sustratos más rígidos. Entonces nos preguntamos, ¿existen realmente diferencias entonces de rigidez entre las zonas que están lejos del borde o las zonas que están cerca del borde? Y una forma indirecta de poder analizar eso es ver cuánto se deforma el sustrato en la presencia de la célula. Y esto se muestra en el gráfico final, acá a la derecha, y para esto la forma de calcular esta deformación es que se introduce una esfera dentro de la zona de contacto. ¿Ya? Si la esfera es pequeña, significa que se deforma mucho el sustrato. Si la esfera es muy grande, se deforma menos. Y entonces lo que ocurre es que a medida que la célula entonces se acerca al borde, ¿ya? Existe un aumento de esta esfera, por lo tanto existe una menor deformación del sustrato. Y aquí hay dos ejemplos, entonces lejos se deforma mucho el sustrato y cerca se deforma mucho menos. Entonces esto nos hizo plantear la hipótesis de que el movimiento, entonces, dirigido hacia el borde y la preponderancia de las células de poder migrar en esa zona, cerca del borde de ese epitelio, es porque esa zona, entonces, tiene propiedades mecánicas de rigidez que son mucho más favorables para la migración, o sea, que son más rígidas. Ahora, el concepto de rigidez es un concepto que fue inicialmente establecido con células migrando en cultivo, y en general se referían a sustratos de matriz extracelular, que son más bien como sustratos inertes. En este caso, las células están migrando por la superficie de otras células, la región basal de otras células. Por lo tanto, aquí hay que entender cuál sería el equivalente de rigidez en un sustrato celular. Y el equivalente de rigidez en un sustrato celular es la tensión que tiene la membrana de la célula. Y esa tensión de la membrana está mediada por una capa de actina que se encuentra en la corteza, que es la actina cortical, ¿ya? Actina y miosina cortical. Por lo tanto, hay un símil, aunque no es exactamente lo mismo, entonces que la tensión cortical corresponde a la rigidez de esa superficie. Entonces, para ver molecularmente si es que existe mayor acumulación de esta actina y de esta miosina en la región cerca de los bordes, se hizo entonces una inmunofluorescencia indirecta contra la miosina activa, que es la miosina fosforilada, y uno puede observar de que la miosina activa se acumula en los bordes. Por lo tanto, sugiere de que esas zonas están bajo mayor tensión, por lo tanto serían más rígidas.
Ahora, si el hecho de que exista mayor tensión en el sustrato funciona como un mecanismo que dirige el comportamiento celular de las células embrionarias, entonces cambios en la tensión de estas regiones deberían cambiar el comportamiento de las células embrionarias. Y ahí entonces nosotros nos dirigimos a cambios en la tensión que ocurren en forma fisiológica en estas células. Y existen dos tipos de cambios de esta tensión. Uno es que las células del epitelio, que son multinucleadas, tienen eventos de citoquinesis que son fallidas y por tanto las células se contraen. En estos dos casos que vemos acá, estas células epiteliales se contraen y al contraerse, las células que se encuentran debajo embrionario van siguiendo los movimientos de esa contracción, sugiriendo de que entonces estos cambios de tensión son leídos por estas células embrionarias. Por otro lado, en algunos casos, las células epiteliales, a medida que la pigulía avanza y están sujetas bajo mayor tensión, muchas de ellas se fusionan. ¿Ya? Y aquí, en este ejemplo de abajo, vemos estas dos células que se fusionan, y en la zona que se fusionan, donde la membrana desaparece, las células embrionarias que están debajo, ustedes pueden ver de que se van elongando, nuevamente indicando de que las células son capaces de sensar cambios mecánicos en el sustrato y por lo tanto cambiar su comportamiento de acuerdo a ello. Pero el experimento más importante y directo para mostrar de que la tensión puede dirigir el movimiento y la ocupación de las células en ciertas zonas del embrión viene a través de la manipulación. Existen dos formas en que se utilizaron para manipular el ambiente mecánico, ¿ya? En forma local. Por un lado, se utilizó una GTPasa pequeña en que se sobreexpresó en una sola célula del sustrato, que está arriba de una quinasa que está involucrada en la fosforilación de la miosina, que es la miosina activa, que es importante entonces para esta contracción y por lo tanto la tensión que tenga la célula. Y al hacer eso, las células se vuelven pequeñas, además se redondea. Por otro lado, cuando uno sobreexpresa una miosina, una fosfatasa de la miosina, que lo que hace es disminuir la fosforilación y por tanto disminuye la cantidad de miosina activa, la célula entonces se agranda y se relaja y ustedes pueden ver que tienen bordes muy irregulares. Y la pregunta es, si es que uno aumenta la tensión en el sustrato, uno debería esperar de que hubieran más células que se recluten, ¿ya? En esa zona del epitelio, más células embrionarias. Y en el caso de que uno disminuye la tensión del sustrato, uno debería tener menos células que hay en él. Y eso es efectivamente lo que pasa, y aquí está corregido por área, de que cuando uno entonces aumenta la tensión en el sustrato, existen más células reclutadas, y cuando uno disminuye la tensión con la fosfatasa, existen menos células que están reclutadas. Por lo tanto, esto lo que nos muestra es que cambios de tensión son suficientes para dirigir el comportamiento y la ocupación de las células, generando un ambiente más o menos favorable para la migración celular. Por lo tanto, los experimentos hasta ahora lo que nos ha demostrado es que existen tres tipos de fuerzas que son responsables de la dispersión de estas células durante la pigulía, la dispersión de las células embrionarias, y que son fuerzas que están mediadas por adhesión y tensión, ¿ya? Fuerzas de tipo de acoplamiento mecánico. Una primera fuerza, una fuerza autónoma, que es el movimiento más bien motil al azar que tienen las células. El segundo es la fuerza de arrastre por su contacto de adhesión con el sustrato, que se está moviendo, y finalmente una fuerza que depende de cambios en la tensión del sustrato, que corresponde a este fenómeno de atracción al borde. Nuestro siguiente paso fue tratar de entender, por un lado, si es que estos elementos que nosotros reconocimos como importantes para la migración de estas células son suficientes, y además entender cuál es la contribución de cada uno de ellos para el fenómeno completo de migración celular. Y entonces, en este tipo de preguntas, surgió la interacción con físicos para poder desarrollar un modelo en la cual se pudieran hacer este tipo de preguntas. Y el modelo que se utilizó es un modelo de partículas que están migrando sobre o moviendo sobre una superficie esférica, y en la cual
Estas tres fuerzas se grafican acá. Esencialmente el movimiento autónomo es esencialmente un tipo de ruido, ¿ya? Que se coloca con esta terminología. El movimiento de arrastre por las adhesiones es un movimiento que se calcula a través del movimiento del epitelio que lo cubre, y para eso se modeló el epitelio también. Y el movimiento de atracción al borde corresponde esencialmente a un potencial, ¿ya? Que se observa acá. Esencialmente un potencial en la cual la célula cae y por lo tanto le cuesta salir y tiende a permanecer ahí, a no ser de que el movimiento esté difusivo al hacerse sea lo suficientemente fuerte para sacarla de ahí. ¿Ya? Con este modelo lo que nosotros pudimos inicialmente ver es que efectivamente estas tres fuerzas son suficientes. Distintos tipos de parámetros dinámicos se utilizaron para corroborar eso, pero uno puede ver gráficamente aquí el experimento y la simulación que muestra de que se recapitulan la dispersión, el tipo de migración celular, la disposición en los bordes y otros parámetros dinámicos. Pero además el modelo tenía que servir para entender la contribución de las fuerzas. Y con el modelo y a través de la manipulación experimental pudimos determinar de que la fuerza de arrastre es la más importante, porque es la que cuando uno la afecta de forma más sutil tiene los efectos más notorios en la dispersión. Aquí en la simulación entonces vemos afectado este parámetro y cuando uno hace experimentalmente la manipulación de la acción de la función de caderina en altas dosis, uno ve entonces que las células no son capaces de, digamos, de tener este fenómeno de dispersión y se quedan en el polo animal, como sería en la casi ausencia de esta fuerza de arrastre o de adhesión. El segundo parámetro, que era el movimiento al azar, a través de las simulaciones pudimos determinar de que la función que esto cumple es evitar que las células se queden estancadas en los bordes de las células epiteliales. Este es el resultado de la simulación, y eso lo pudimos ver también experimentalmente utilizando manipulaciones en las cuales se afecta la formación de protrusiones polarizadas mediadas por actina. Y esto se utiliza utilizando una GTPasa pequeña, RAC1, que se sobreexpresa, y ustedes pueden ver que entonces las células embrionarias ya no producen protrusiones polarizadas, sino más bien son en todas direcciones. Y en ese caso se observa lo que la simulación muestra: las células permanecen estancadas en los bordes durante todo el experimento. Además tiene un efecto en la dispersión del tejido. Y finalmente, la atracción a los bordes, lo que se observó es que no tiene una función principal en la dispersión, pero sí tiene una función claramente en la distribución espacial de esto en los bordes, que cuando se saca esto en las simulaciones, las células entonces ya no son capaces de estar preferentemente en los bordes. Y lo que llamó la atención es que nosotros pudimos encontrar una condición experimental a través de la pérdida de función de caderina, pero en dosis muy bajas, en las cuales no se afectaba la dispersión, pero sí se afectaba la distribución en los bordes, que es exactamente lo que se observa acá en la simulación. Y eso es lo que está diciendo es que efectivamente este otro parámetro, esta otra fuerza, es una fuerza que puede ser separada del resto, la atracción al borde, y que además esta fuerza depende de fenómenos de adhesión, en particular dependientes de caderina. Entonces los mensajes de esta aproximación experimental nos muestran de que, por un lado, se encontró una función nueva de un tejido extraembrionario para dirigir la morfogénesis de un tejido embrionario, ¿ya? Hasta ese entonces habían informaciones de que la influencia de tejidos extraembrionarios a embrionarios era mediada fundamentalmente por señales bioquímicas, y esto muestra que en este caso señales mecánicas, un acoplamiento mecánico puede entonces hacer de que señales extraembrionarias dirijan procesos de desarrollo del embrión. Por otro lado, encontramos de que el mecanismo básico de la dispersión en la pibolía de estas células es mediado por interacciones mecánicas, ¿ya? Estas interacciones mecánicas obedecen a fenómenos de adhesión y tensión, donde actúan estas tres fuerzas, ¿ya? La fuerza de arrastre, la fuerza de
atracción al borde y la fuerza de motilidad autónoma de las células. Y lo que está sugiriendo esto es que este mecanismo que funciona en forma tan básica, mecánica, en este contexto que tiene células no diferenciadas que están muy dispersas, puede derivar en fenómenos mucho más complejos cuando por un lado, por ejemplo, aumentamos el número de células, donde el fenómeno de intercalación radial que se observan, por ejemplo, en pesebra podría ser resultado justamente de la habilidad que tengan las células de poder establecer contacto con el sustrato. Y además se puede complejizar más cuando uno entonces agrega otros fenómenos de morfogénesis relacionados a la formación del embrión digamos, en este contexto. Y finalmente lo que nosotros mostramos es que esta atracción al borde es un ejemplo de una célula tipo mesenquimática, en este caso sería un stem cell, que dirige su movimiento guiado por propiedades mecánicas del sustrato, en este caso tensión o el equivalente que sería la rigidez del sustrato, lo cual se asemeja mucho a lo que se conoce como el fenómeno de durotaxis, que fue descrito inicialmente en células mesenquimáticas, pero en sustratos mediados de matriz extracelular e in vitro. ¿Ya? Este sería un ejemplo in vivo de un fenómeno equivalente a la durotaxis. Bueno, llegando al final, quiero mencionar las personas involucradas en este proyecto. En la parte biológica, Germán Rey hizo prácticamente todo el trabajo, tuvo ayuda en algún momento de Daniela Flores. En el análisis de imagen, el trabajo fue fundamentalmente hecho por Mauricio Cerda, con contribución de Stephen y Víctor Castañeda. Y en la parte de modelamiento físico, eso se hizo en colaboración con Néstor Sepúlveda, que ahora está en el departamento de física y es parte del núcleo milenio de la materia activista. Y finalmente Masasume colaboró con nosotros con algunos reactivos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel, por el seminario. Súper interesante, la verdad, súper clarito y bueno, quedó todo súper grabado. Yo lo voy a editar, lo voy a subir, te lo voy a mandar también para que lo puedas compartir y te voy a dar todos los links. Agradecido también a las personas que se quedaron hasta el final. Hemos tenido una súper buena asistencia para hacer este formato online. Le doy la bienvenida a quienes se sumaron luego que inició el seminario. Y te transmito la primera pregunta que es de Mauro, imagino que es Mauricio Enrique. No, Mauro. No, Mauricio Enrique me parece. Mauro pregunta si este mecanismo se conserva en etapas posteriores del desarrollo embrionario. Quizá no hay tantas preguntas, así quizás, Mauro, puedes prender tu micrófono y complementar quizá a qué mecanismo te refieres, quizá fue un poco después. Después le doy la palabra al doctor Herrera Marchís. ¿Se escucha? Sí. Hola, buenos días. Más que nada saber si el mecanismo de adhesión y de guía de las células al desplazarse se conserva cuando tenemos procesos mucho más localizados en la diferenciación de las células, por ejemplo, generación de tejidos nerviosos o más adelante, en la medida que se hace más la cantidad de células, si esta lógica sigue siendo importante o puede seguir siendo importante, si se sabe algo al respecto hasta el momento. Sí, tal vez en los ejemplos que grafican mejor o dan una mejor respuesta a tu pregunta son experimentos que se han hecho recientemente con células madres embrionarias de ratón y también se están haciendo con células madres embrionarias humanas, donde se ponen estas células madres en ciertas condiciones de cultivo, se van agregando así de una en una hasta que forman un cierto número de células y cuando alcanzan un número crítico que normalmente corresponde al número de células del embrión en esa etapa particular, las células empiezan a tener entonces fenómenos que se conocen de autoorganización, que empiezan a generar patrones de expresión de genes que recapitulan lo que ocurre en el embrión normal, pero inicialmente
esto ocurre generando estructuras que son más bien amorfas, que no tienen la forma real del embrión. Sin embargo, cuando estas células se colocan, se ponen ahora en un sustrato donde se puedan unir, porque las otras células estaban flotando en el medio de cultivo. Entonces empiezan a aparecer fenómenos, digamos, de formación de estructuras propiamente tal en el embrión, ¿ya? Lo que está indicando de que entonces las interacciones adhesivas con el sustrato son fundamentales para entonces tener fenómenos digamos, donde la diferenciación se manifieste finalmente en la generación de una forma. Y eso es mediado por interacciones con el sustrato, que son interacciones adhesivas con el sustrato y después interacciones entre las células. Esa es una evidencia súper clara de que muestra de que las fuerzas mecánicas, mediadas por estos fenómenos de adhesión, tensión, son fundamentales como un elemento del proceso del desarrollo, que no bastan entonces los fenómenos bioquímicos que son resultados finalmente de la expresión de los genes. Sobre esto también, existe un tercer elemento, que es el elemento de lo que se llama la geometría, porque todo esto tiene que ocurrir en un cierto espacio geométrico, ¿ya? Y el espacio geométrico le da unas ciertas restricciones al sistema que permite entonces que se desarrolle en una dirección y no en otra. Y la geometría muchas veces también se relaciona con lo que se conoce como el confinamiento. O sea, las células tienen que estar de alguna forma en un espacio confinado, no pueden estar en un espacio abierto, para que en ese espacio confinado las fuerzas mecánicas puedan actuar sobre todos estos fenómenos bioquímicos que están ocurriendo en forma paralela. Perfecto, gracias. Bueno, hay otras preguntas en el chat. Le voy a dar la palabra al doctor Herrera Marchit y luego voy a proceder a leer las otras 4 preguntas que están en el chat. Mario. Tienes que sacar está mudo, Apagado tu Mario. micrófono, Mario. Ya, Ahí sí. ahora sí, Ahora sí. Gracias, Miguel, por la conferencia, pero gracias también por mantener la idea de los seminarios del ICBM, incluso ahora en cuarentena. Oye, mi pregunta es muy ingenua. Estos parámetros, obviamente, dime, ¿serían suficientes para explicar fenómenos de metástasis? Mira, hay información reciente que apunta claramente en esa dirección. Porque uno de los fenómenos que ocurren en cáncer, ¿ya?, es que cambian las propiedades mecánicas del tejido, ¿ya? Se vuelven, bueno, formación tumores, se vuelven más rígidos. Y se piensa que estos cambios mecánicos, la rigidez, es uno de los aspectos que induce la formación de metástasis. Eso ya hay bastante evidencia, digamos, a favor de eso. O sea, ahí fortalece la alternativa quirúrgica del... O sea, bueno, sí, bueno, hay muchas dimensiones a partir de eso. Obviamente la dimensión quirúrgica es súper claro, pero lo que está diciendo es que el fenómeno digamos, los cambios que ocurren en las propiedades mecánicas del tejido, que son, digamos, que nosotros vimos antes que entonces cada tejido tiene su propio módulo de Young, tiene su propio rigidez fisiológica. Cuando uno cambia esta rigidez fisiológica, puede entonces generar alteraciones en el comportamiento de células. En este caso el cáncer es súper evidente porque al hacerlo más rígido puede inducir digamos, la migración de las células, pero también se sabe, digamos, de que muchas de estas mutaciones que son oncogénicas finalmente, entonces también aparentemente ocurren con mayor frecuencia cuando se cambian las propiedades mecánicas del tejido donde está la célula, ¿ya? Entonces no es solamente que cambie el comportamiento, sino podría incluso hacer de que existan más fenómenos de mutaciones que además necesitan un ambiente mecánico específico para poder expresarse finalmente en que una célula se vuelva maligna.
ya en su comportamiento. Excelente. Gracias. Bueno, Mariana Rojas pregunta, ¿la diferencia con los otros teleosteos se debe a alguna estrategia especial de estos peces anuales? Ya. Eso es bien interesante, porque las características ecológicas de estos peces anuales es que viven en charcos de agua temporales, ¿ya? Que durante digamos, la etapa de verano seca se secan y por lo tanto todos los adultos mueren y solamente quedan los huevitos que están enterrados en el sustrato, que además se han adaptado a esto estableciendo fenómenos de diapausa, o sea que pueden parar el desarrollo por un tiempo hasta que las condiciones ambientales mejoren. ¿Ya? Ahora, lo que no se sabe, o sea, obviamente hay varias adaptaciones que ocurren acá, pero el fenómeno de que se haya separado o se haya extendido la fase donde las células son no diferenciadas del fenómeno de gastrulación, no está claro cuál es la razón, o sea, cómo se conecta estos cambios ecológicos en la evolución digamos, a estos cambios del patrón de desarrollo. Lo que sí está asociado con una extensión del ciclo celular de la célula. O sea, los ciclos celulares se extendieron más largos, por lo tanto, estos fenómenos, esto hace de que existan, en ciertas etapas del desarrollo, comparado a un teleosteo anual con uno no anual, existen mucho menos células en una etapa equivalente del desarrollo, ¿ya? Cuando uno ve en términos de epibolía. Esto porque los ciclos celulares son más lentos. Probablemente también tenga que ver que cuando se alcanza un cierto número crítico de células, cuando se gatillan también los fenómenos de la formación del embrión. Por lo tanto, ahí probablemente, tal vez, una de las cosas primarias que ocurrió fue el enlentecimiento del ciclo celular, y eso como consecuencia está acoplado entonces al distanciamiento de los fenómenos tempranos de la gastrulación, que es mucho más tardía. Eso sería mi respuesta. SRA, son las siglas, no sé cuál es el nombre, comenta, dice que actualmente se están avanzando en la biología de los organoides, entre comillas, derivados de IPSC, perdón, desde la perspectiva de la biología del desarrollo, y quisiera saber cuál es tu opinión respecto al uso de esta tecnología en investigación translacional. O sea, más que mi opinión, y creo que es súper claro que hay toda la biología que ha surgido de las células madres tienen un impacto enorme en muchas dimensiones, y claramente también la tiene en fenómenos de regeneración de tejido, y la tiene en medicina personalizada. Entonces, toda esa información de las IPS finalmente vienen del estudio de células madres embrionarias y viene de estudios del embrión, porque finalmente todo lo que se entiende del fenómeno de diferenciación viene finalmente de los estudios de biología del desarrollo. Así que es una consecuencia natural del desarrollo de esta disciplina, que ahora yo creo que está empezando a contribuir de vuelta, ¿ya? Sobre todo con los estudios de las células madre embrionarias y para la formación de estos que mencionaba antes, de los gastruloides, por ejemplo, que se desarrollan a partir de células madres embrionarias en una placa de cultivo y que se asemejan a un embrión, y a través de eso se ha podido empezar a entender o disectar estos tres elementos que son centrales en el desarrollo de un embrión, que son la parte bioquímica, todas las moléculas asociadas a la expresión de genes, las fuerzas mecánicas, y la otra parte que es la geometría, que son finalmente estos tres elementos son los que son necesarios para que se genere el desarrollo completo, la forma en el embrión. Entonces ahora yo creo que estamos un poquito de vuelta y está empezando a alimentar el desarrollo embrionario, todo lo que se está haciendo finalmente en células madres. Pero originalmente justamente era la otra dirección. Todo eso surgió a partir de los conocimientos que se generó en la biología del desarrollo. Pablo tiene acá otra pregunta. Te pregunta si se tiene idea de qué tipo de receptor o transductor de señal mecánica en las células embrionarias es responsable del movimiento de estas. A ver, ahí sería, bueno, aquí para el caso particular de digamos, del embrión que mostré, hay una hipótesis, no sabemos bien, pero
el hecho de que afectando caderina se afecta el movimiento hacia los bordes sugiere de que probablemente caderina, en este caso, sea un sensor, y eso se ha mostrado en otro sistema, de que efectivamente caderina actúa como un mecanosensor. Esa sería una hipótesis, pero que claramente nosotros no tenemos la respuesta para nuestro sistema. Mariana Rojas tiene una segunda pregunta. Su pregunta es si las fuerzas mecánicas pueden ser modificadas por la contaminación de las aguas o hipoxia o aumento de temperatura donde están las ovas. La verdad, no sabría decir si eso puede afectar las fuerzas mecánicas. Podrían afectarlas, o sea, afectarlas indirectamente, no directamente, porque eso no son fuerzas mecánicas en sí, digamos, ninguno de esos factores. Pero sabemos de que si uno tiene, o sea, si uno tiene un desarrollo defectuoso, a razón de alguno de estos elementos o factores que menciona Mariana, entonces puede generar cambios en digamos, en los tejidos que signifiquen cambios finalmente en las propiedades mecánicas y por lo tanto eso puede indirectamente generar diferencias, ¿ya? Eso. Mauricio Enríquez también tiene una pregunta. Si bien el cambio de tensión que muestra se ve afectado por el cambio de una proteína como es caderina, pregunta si se sabe el rol de la tensión superficial generada en la interfase lípido-membrana, digamos, agua. En general, bueno, digamos, los estudios de la tensión superficial, líquido-agua, han sido, o sea, han sido la base para entender las mecánicas digamos, de las células. De hecho, por mucho tiempo, muchas de las propiedades, o sea, de los fenómenos físicos que están asociados, por ejemplo, a la formación de las burbujas, donde se observa esta interfase, ¿no? Interfase de tensión superficial, son la base finalmente con la cual se hace modelamiento de los tejidos biológicos. Entonces existe una relación muy íntima entre estos dos elementos, ¿ya? Porque la tensión, digamos, porque la célula finalmente, digamos, o cómo las células se organizan en un balance entre la adhesión y la tensión. Por lo tanto, cambios en la tensión, que es un equivalente a la tensión superficial de estos fenómenos lípido-agua, va a afectar la forma en que se organizan esto, digamos, las células. Quisiera transmitirte también, Miguel, que han llegado bastantes felicitaciones al chat por tu charla. A todo el mundo le ha gustado mucho, lo encuentra muy excelente, muy interesante, súper didáctica. Destaco las opiniones de Eugenia, Ulrike, Suyi, Oscar Cera también. Y Oscar, además de las felicitaciones, tiene una pregunta. Él plantea que dado que estas respuestas son dependientes de calcio, pregunta si se sabe qué pasa con las dinámicas de este ion en condiciones diferenciales del tejido, qué pasa con cloruro y potasio considerando su relevancia en la regulación del volumen celular. Sí. Bueno, ese es otro campo, está un poquito alejado de lo que hacemos nosotros en general. Pero se sabe, bueno, con respecto al calcio, que es tal vez lo que se sabe más, se sabe que es un importante mediador para coordinar fenómenos más bien globales de movimientos celulares, ¿ya? Por ejemplo, en los fenómenos de convergencia-extensión durante la gastrulación en algunos vertebrados, se ha observado que todavía no está claro muy bien cuál es el mecanismo preciso, pero existe una coincidencia, digamos, de ondas de calcio con estos movimientos y se piensa de que el calcio podría ser un mediador de un coordinador como a largas distancias de estos fenómenos, ¿ya? Porque el calcio por un lado, pero también se sabe hoy día de que estos mediadores a larga distancia son los fenómenos de las fuerzas mecánicas también. Entonces están los dos probablemente muy íntimamente relacionados, pero no es un campo donde se haya investigado con mucha profundidad, de verdad. Super. Por último, Suyi tiene una pregunta, pregunta si se ha visto la importancia con los cilios en este modelo. No, nosotros no hemos visto la importancia de los cilios, pero los cilios claramente son mecanosensores y existen distintas
circunstancias, distintas regiones y tejidos digamos, del organismo donde son sumamente importantes. O sea, por ejemplo, no se ponen en el riñón, por ejemplo, es un ejemplo súper claro de los hilos, también estructuras en el embrión que tienen que ver con la formación del eje izquierda-derecha, son importantes como mecanosensores también para determinar, digamos, para leer flujos y a través de eso determinar respuestas dentro de la célula con segundo mensajero y expresión génica. Bueno, y por último, lo dejamos para el final porque somos, digamos, los anfitriones, pero Juan Diego también tiene una pregunta que la verdad es que me interesa bastante a mí también su inquietud, en la cual pregunta que los movimientos mostrados y las fuerzas de tensión-adhesión recuerdan un poco el movimiento leucocitario y la interacción del endotelio a través de las moléculas de adhesión. Entonces, la pregunta es si es posible extrapolar esos fenómenos a los leucocitarios, si son semejantes. En ciertas dimensiones sí, en otras no, porque todo... a ver, existen dos tipos esencialmente de movimientos celulares o de mecanismos de movimientos celulares. Uno son los movimientos tipo mesenquimáticos, ¿ya? Que son mediados fundamentalmente entonces por protrusiones de membrana ricas en actina, donde hay un frente de avance que se adhiere y existe una región posterior que se contrae, ¿ya? Típico célula mesenquimática, que es lo que mostré yo en los ejemplos. Pero también existen otro tipo de movimientos que son los movimientos más tipo ameboideos, ¿ya? Donde, a diferencia de los movimientos mesenquimáticos que son sumamente importantes o que dependen mucho de la adhesión con el sustrato, estos otros dependen menos de la adhesión, ¿ya? Y en el fondo la fuerza que, digamos que por las cuales se mueven las células son fuerzas de contracción de las células que hacen también un cierto tipo de, como con un estrés de contacto con las zonas donde están las células moviéndose. Finalmente es como si, no sé, es como imaginarse a alguien que sube una chimenea, ¿ya? Y ejerce fuerza a los lados. Con esa fuerza finalmente a los lados le permite subir. Eso es un tipo de movimiento que es distinto del otro, que es un movimiento como más de gateo, ¿ya? Si bien es cierto, digamos, después todos estos confluyen dentro de la célula de mecanismos muy similares, ¿ya? Esos dos tipos de migraciones tienen formas distintas, ¿ya? Entonces muchas veces no se pueden extrapolar tanto una a otra porque una depende mucho de la adhesión y el otro no depende tanto de la adhesión. Los leucocitos están en ese segundo caso, ¿ya? Sin embargo, como mencioné, o sea, la fisiología, digamos, de los fenómenos de adhesión finalmente convergen porque responden a los mismos tipos de señales, o sea, responden a señales, digamos, por ejemplo, quimioatrayentes, responden a fuerzas mecánicas, pero estas fuerzas mecánicas ya no se transmiten a través de la adhesión, se transmiten a través de estos contactos y del confinamiento que tienen estas células. El confinamiento, de hecho, es un fenómeno, porque permiten entonces hacer este movimiento, es un fenómeno que gatilla estos movimientos en forma muy importante, los dirige, y eso permite que se metan entonces en estos lugares pequeños, entre células, dentro de recovecos de la matriz extracelular, etcétera. Súper. Por lo que veo, no hay más preguntas. Continúan las felicitaciones. Te transmito sobre todo las felicitaciones de Jonás y Gladys Tapia, que postearon recién. Y bueno, yo creo que Muchas hablo gracias. por todos los presentes acá. Te agradecemos una excelente presentación, un seminario súper entretenido para todos nosotros. También agradezco la participación de todos. Y hubieron bastantes preguntas, lo que siempre hace que esto sea más dinámico. Y motivarlos a que sigamos con esto. Vamos a tratar de hacerlo lo más seguido posible. Yo creo que es importante que tengamos discusión científica, que tengamos contacto académico a pesar de esta distancia, para sacar un poco la locura de este encierro. Así que espero que estén todos súper bien, que se cuiden mucho, sus familias también, y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Bueno, Chao. gracias. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Cuídense mucho.